Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. De este lado, un tal Jorge Elba, acompañándolos en la semana de vacaciones de Sandra Russo. Vamos a empezar este programa de jugo de limón comentándole a los oyentes el número de teléfono para enviar mensajes que leemos e intentamos contestar si es que podemos al final del programa. El teléfono es 11 3200 0530. Repito, 11 3200 0530, y así empezamos con Hugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, aquí estamos tratando de seguir pensando la situación tétrica, efectivamente distópica, como tituló en su momento Carlos Raimundi, que me gustó mucho esa conceptualización, que vivimos a partir del inicio de este año, del 3 de enero del 2026. Titulé esta primera columna barra editorial Situación en Venezuela, con algunos comentarios del seguimiento que hago cotidiano de los medios internacionales, sobre todo respecto a este tema. Hace un rato el presidente de los Estados Unidos dio una especie de entrevista, no una especie, una entrevista al New York Times, que ahora está en tapa, y extracté algunos de los conceptos que se refiere Donald Trump respecto a la seguridad internacional y su voluntad de imponer criterios al resto del mundo. Declaró que su poder como comandante en jefe de Estados Unidos no está limitado por ninguna moralidad, por ninguna ley, por ningún derecho internacional, sino por su, y abro y cierro comillas, propia moralidad. Es decir, el límite que tiene este personaje megalómano, que obviamente tiene parentescos enormes en términos psiquiátricos con Milley y con Hitler, es que cree que no existe más límite que su propia decisión, su propia voluntad. No le interesa el derecho internacional, dice, y que él puede usar el poder militar para atacar, invadir o coaccionar, textual, él puede utilizar el poder militar para atacar, invadir o coaccionar a naciones de todo el mundo cuando lo considere oportuno. Los cuatro periodistas que se sentaron frente a él y que le hicieron la entrevista, del New York Times, insisto, esto fue hace 2 horas, insistieron en preguntarle, bueno, si existe algún poder externo, incluso que pueda limitar su propia moralidad. Sí, insisto, hay un límite, mi propia mente. ¿eh? Esto es lo único que puede detenerme. Bueno, los sujetos que tienden a vivir ajenos al mundo, su propia mente, su moralidad, su decisión, su voluntad, es decir, un dios devenido en rey, en monarca en su país y emperador a nivel global. No es necesario el derecho internacional, dijo, no estoy buscando hacer daño a la gente, pero si considero que hay que invadir, coaccionar o limitar a alguien, tengo la obligación de hacerlo porque soy el presidente del país más poderoso del mundo. Dejó en claro que será árbitro cuando no decida invadir de algunas otras situaciones en las cuales él considere que tiene que intervenir. Bueno, la realidad es que por supuesto que todas estas situaciones están produciendo escándalos en distintas partes del mundo. En el propio Estados Unidos, el alcalde de Chicago, el alcalde de Minneapolis, varios gobernadores han
dicho claramente que van a expulsar a algunos organismos federales de los Estados Unidos, como la Agencia de Migraciones y Aduanas, llamado ICE, ICE en inglés, porque han asesinado a una persona, y en este caso, lo voy a decir con la candidez que supone la realidad, han asesinado a una chica blanca, que no era inmigrante, a quien confundieron con una inmigrante, le dispararon, la asesinaron en Minneapolis, y hubo manifestaciones que por supuesto fueron brutalmente reprimidas también, con gas mostaza, muy similar a lo que hace Patricia Bullrich en la Argentina, respecto a los jubilados los días miércoles. Lo que creo que es interesante reflexionar respecto a esto, y en un ratito le voy a pedir ya en 2 minutitos un video a Vicky Nardone, que encontré, que es muy interesante, que encontré si no me equivoco, en TikTok, referido a cómo algunos medios internacionales e incluso algunos prolijos como la BBC de Londres sugieren hablar del tema de Venezuela. Ya lo pido, pero una aclaración más respecto a esto para hacer el link entre esta entrevista que dio Donald Trump 2 horas atrás y cómo las derechas globales corporativas que generalmente compran voluntades propagandísticas que le llaman periodistas, lo que hacen es tratar de disfrutar de una situación de invasión, tratar de separar lo que es obviamente matar a una persona, asesinar a una persona blanca en Minneapolis, de lo que significa matar a un habitante de Nigeria o de Gaza, porque eso obviamente no remite a una gravedad institucional como efectivamente y lógicamente el asesinato de una persona sugiere. Ahora sí, le pido a Vicky si nos podemos ver este video que cuestiona el abordaje de la BBC de Londres de la temática de Venezuela. El periodista británico Owen Jones nos compartió a todos, nos filtró así para abajito un comunicado que la BBC le repartió a todo el equipo de periodistas para todo lo que tuvieran que decir, que hablar, que escribir sobre Venezuela. Les leo el comunicado de la BBC. Para garantizar la claridad y coherencia de nuestros reportajes, les rogamos que sigan estas directrices al escribir los recientes acontecimientos en Venezuela. Capturado. Por favor, atribuye esta información a la descripción estadounidense de la operación. Por ejemplo, Estados Unidos afirmó que Maduro fue capturado durante la operación. Incautado. Se acepta el uso en nuestros reportajes cuando corresponda. Eviten usar secuestrado. Eviten usar secuestrado. Gracias por tener esto en cuenta al trabajar en artículos relacionados. Y uno se queda pensando, ay, ¿será que sí fue un secuestro? ¿Será que sí fue un secuestro? Porque es que están prohibiendo usar la palabra secuestro para describir un secuestro ilegal y que viola todos los derechos internacionales en territorio de otro país. ¿Será que sí fue un secuestro, ya que dicen que no pueden usar la palabra secuestro en los medios internacionales? Muchas gracias al periodista Owen Jones. Bueno, este comentario, que efectivamente fue divulgado por uno de los periodistas de la BBC, indignado por haber recibido esa sugerencia del medio en el que trabaja, Owen Jones, pone en evidencia algo que nosotros vemos diariamente, por supuesto, en los medios corporativos de nuestro país, que se sienten absolutamente cercanos a todo lo que hace la lógica imperial, sea esta en la actualidad, sea en otro momento del siglo XIX, la británica, porque odian a su país, admiran profundamente, lascivamente a todo lo que sea extranjero, sobre todo, obviamente, de lo que ellos llaman primer mundo, para ubicarnos al resto de sus connacionales en un mundo lejano, tercero, último, a la cola de las grandes civilizaciones que han sido
las responsables, por supuesto, del esclavismo, del colonialismo, de los grandes genocidios, etcétera, pero por supuesto son las civilizaciones cultivadas, ¿no? Las civilizaciones cultas que nos legaron el iluminismo, el racionalismo, el don de gentes, etcétera. Entonces, yo lo que creo que es muy importante, más allá, que hay una relación fuerte entre el secuestro de Maduro, la invasión, el acto de guerra, que está tratando de ser lavado, no solamente con palabritas, cambiando secuestro por incautación, cambiando secuestro por alguna otra palabra que no remita a un acto delictivo, como efectivamente lo cumplen, y que es coincidente con esta voluntad histórica, ahora que salió del placar en su versión trumpista, de decir lo que siempre pensaron. Porque esto es lo que me parece que hay que subrayar. Estados Unidos y Trump ahora, producto de una debilidad relativa en términos de que viene perdiendo una batalla productiva, competitiva, industrial, que no le había pasado en el último siglo. Recordemos que después de la revolución industrial, Europa occidental, sobre todo el Reino Unido, Holanda, básicamente, luego Alemania, a final del siglo XIX, etcétera, se constituyeron en los grandes polos productivos del mundo. La primera revolución industrial en el Reino Unido, la segunda revolución industrial en Alemania, a finales del siglo XIX, tenían de alguna manera o pretendían tener con ese nivel una legitimidad para exigirle al resto del mundo los recursos naturales para desarrollar esos proyectos de industria. De hecho, en América Latina, en África, vinieron vendiendo espejitos de colores para llevarse el oro, para llevarse la plata, para llevarse los recursos naturales alimenticios que se utilizaron, por ejemplo, desde la Argentina durante todo el siglo XIX y en la Primera Guerra Mundial para abastecer de carnes y granos al Reino Unido, muy bien. Luego, obviamente, Alemania, que se había quedado corto en la repartija de los territorios globales porque consolidó su unidad nacional a finales del siglo XIX, dijo, bueno, che, ¿cómo puede ser que a mí no me tocó nada? España tiene un montón, Portugal tiene un montón, Francia tiene un montón, yo también quiero lo mío. Bueno, agarraron, se sentaron en una conferencia en Múnich y dijeron, mira, esto Alemania de África te lo damos para vos para que puedas explotar y asesinar pueblos afrodescendientes, y llevarte los recursos de ese. No les alcanzó a Alemania, entonces buscaron algo más, buscó algo más que tenía pensado, por supuesto, en los grandes pozos petroleros del Cáucaso, en las reservas energéticas que tenía en su momento y que tiene hoy, en su momento la tenía la Unión Soviética y hoy lo tiene la Federación Rusa, y entonces invadió en aquel momento la Unión Soviética con el objetivo también, no solamente ideológico nazifascista, sino también de quedarse con los pozos petroleros y con eso que Hitler llamaba el gran espacio vital que requería el desarrollo industrial y bélico de la Alemania nazi. Muy bien, ¿por qué hago esta retrospectiva histórica? Porque en realidad lo que le está pasando ahora a Estados Unidos es que a partir de la emergencia de China, que tiene otro modelo de vinculación civilizatoria, más de índole cooperante, no le exige a los países como ha hecho Estados Unidos, el Reino Unido, España, etcétera, etcétera, que tenga un modelo de gobierno, un sistema que sea coincidente con el que ellos pueden manejar, etcétera, etcétera. Lo que termina sucediendo es que Estados Unidos se ve limitado porque China crece a una velocidad superior, y plantea ese crecimiento que en unos años va a superar en todo nivel a los Estados Unidos. Frente a eso, la desesperación de un personaje de época, que se desespera por los recursos naturales, igual que España en su momento, el Reino Unido en su momento, Alemania en su momento, Portugal en su momento, pero tiene que disputar con alguien, en este caso Beijing o Xi Jinping, que compra recursos naturales en distintas partes del mundo, pero
no le impone una religión a quien le compra, no le dice qué sistema de gobierno tiene que tener, no le rige ni lo invade militarmente, ni siquiera le pide que hable chino, como te imponen en la lógica neocolonial, de decirte que el verdadero idioma del mundo no es el espartano, sino el inglés. Bueno, todo eso hace que un personaje como Trump entre en desesperación y diga, el límite soy yo, o como el rey Sol, ¿no? Yo soy el reino y yo hago lo que quiero y no me importa nada del otro. Esto que aparenta ser y que es obviamente un acto de violencia simbólica enorme y que tiene consecuencias feroces como el secuestro de un presidente, de su mujer, de su esposa, etcétera, etcétera, es la contracara de una limitación. La limitación es que puede hacer esto, va a poder hacer, sin duda, va a tener y tiene una gran capacidad bélica para hacerlo, pero ya hay espacios en donde no lo puede hacer, por un lado. Y además que con estos modelos, como por ejemplo, incluso si llega a robar descaradamente petróleo en Venezuela, cosa que dudo, y voy a explicar aunque sea un minuto de eso ahora, justamente este viernes, o sea, mañana hay una reunión en la Casa Blanca de Trump con las grandes empresas con los CEOs de las grandes empresas petroleras del mundo, donde Trump dice, bueno, yo ya les conseguí el lugar, ahora ustedes tienen que ir a Venezuela a sacar petróleo. Las empresas le van a decir, bueno, pero ¿con quién, cómo son los contratos? ¿Con quién, digamos, usted nos habilita porque tiene poder militar? Pues yo tengo que firmar un papel que me diga que la guita, los miles de millones de dólares que yo voy a poner en Venezuela no van a ser nacionalizados de acá a 5 años cuando usted no está. Porque el 1 de enero de 1976, Carlos Andrés Pérez, antes de su refundación neoliberal, nacionalizó el petróleo en Venezuela, cosa que puede volver a suceder, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces le van a decir, bueno, pero ¿con quién negociamos? Y Trump le va a decir, bueno, con los únicos que se puede negociar es con la actual presidenta. La verdad que no conozco a nadie porque no podemos poner a ningún otro porque obviamente las Fuerzas Armadas bolivarianas siguen teniendo el poder en términos militares y respetan a la continuidad gubernamental de Delcy Rodríguez. Cuestión de que estos muchachos, estos popes multimillonarios de la industria petrolera van a decir ningún problema, pero yo quiero tener alguna garantía porque la guita para recuperar la industria petrolera que fue echada, gran parte fue echada a partir del 76, no se hace, no es poner dos mangos, es una inversión enorme que las petroleras vamos a ver si quieren poner. La única que todavía existe, esto lo dije ayer y es importante que se sepa, que es una empresa norteamericana, Chevron, que siguió funcionando, la única que siguió funcionando y que exporta entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por año, que es lo que curiosamente Trump dijo que está garantizado de que continúe, obviamente fue en el marco de un contrato que todavía está estabilizado con las legítimas autoridades de la República Bolivariana. Este cuento, lo que quiero decir, y voy terminando esta columna más de índole informativa y de opinión, este cuento continúa. Eh, ¿Y qué quiere decir que continúa? Que más allá del secuestro infame, que tendrá su juicio en tribunales de Manhattan y que ya tuvieron que bajar una de las causas, la de narcoterrorismo, que era falsa, tendrá, como yo decía también, algún epílogo vinculado a que quisieron tener un presidente secuestrado como el de Panamá y a lo mejor terminan deteniendo y continuando en una detención de un presidente legítimo como fue en su momento Mandela, que terminó siéndolo años después. Vamos a una tanda.
Bueno, una perlita uruguaya del alemán y que se llama La cumbia de los pobres. Muy interesante el concepto ese, lo hemos trabajado aquí en Jugo de Limón. De los pobres, de la pobreza se puede hablar mucho, pero no se te ocurra hablar de la riqueza porque queda en evidencia las diferencias que se generan a partir del modelo que sufrimos. De acá directamente nos vamos a España, que nos esperó siendo tan tarde nuestro querido y admirado José Luis Lanao, periodista hoy de Página 12 y exjugador de fútbol. Sacó una extraordinaria, creo yo, nota hoy. Nosotros abordamos el tema la semana pasada de esta operación gigantesca del gobierno y de la derecha argentina para tratar de quedarse con la Asociación del Fútbol Argentino para tratar sobre todo de controlar lo que puede pasar el año que viene en el Mundial del Fútbol. La nota de José Luis se llama La persecución del gobierno de Javier Milei al Chiquitapia. Hola José Luis, muy buenas noches ahí en España. Gracias por atendernos y por esperarnos tan tarde. Hola, hola, buenas tardes y buenas noches aquí. No, sin problema porque suelo acostarme tarde. Bueno, qué suerte, qué suerte. ¿En dónde estás ahora, José Luis? Bueno, en la capital de La Rioja, que es la comunidad autónoma más pequeña de España, Ujú. y es Logroño, se llama En Logroño. Logroño. Logroño que es cerca, ubícame, es cerca de Galicia. No, está en el centro norte del país, a 80 kilómetros de Bilbao, de Ah, Madrid unos 300 kilómetros. No, Galicia quedaría a la al otro izquierda y lado. está a unos 600 kilómetros más o menos. A lejos, me estoy desubicadísimo. Bueno, contanos un poquito. No tengo bien digamos, la geografía española no La, es lo la mío. brújula. No, la brújula la perdí, sobre todo en España. Escuchame, José Luis, contame un poquito, cómo ves esta situación de esta operación que dirige Milei, Caputo y compañía respecto a la Asociación del Fútbol Argentino y específicamente a Tapia. Bueno, hablando de la brújula, creo que la hemos perdido todos. La brújula de la política nacional, internacional, de la política deportiva. Bueno, el enfoque viene de lejos, viene de esa sensibilidad por parte de sectores poderosos asociados a grandes fortunas, a fondos de inversión, a corporaciones mediáticas, por privatizar el fútbol argentino, que es un gran negocio, la privatización. Es decir, los estadounidenses se han dado cuenta hace relativamente poco que el fútbol, digamos, europeo, no su fútbol, es un gran negocio y que genera inmensa cantidad de beneficios. Entonces, poco a poco han ido avanzando sobre el fútbol internacional y en Argentina, para no ser menos, tenemos grandes aduladores de ese modelo económico neoliberal de que todo puede ser susceptiblemente de ser privatizado. Y en ese punto de espera estamos, en que hay una embestida importante, muy organizada, con mucho respaldo económico para intentar mover a dirigentes de la AFA y colocar eh, personajes que estén a favor de la privatización. Te quiero aclarar a los oyentes, yo sé que mucha gente te conoce y te sigue en tus artículos en Página 12, pero José Luis ha sido jugador de fútbol profesional, ha sido campeón del mundo juvenil en Japón en 1979, en un equipo en el cual estaba también Diego Armando Maradona y el Pelado Díaz, si no me equivoco, si no recuerdo mal, y que Sí, conoces el fútbol y sí, los sí. negocios también desde adentro, digamos, más allá de que te has convertido en un referente básicamente de la reflexión del deporte y del fútbol específicamente desde una óptica, si se quiere, nacional y popular o no, no influida por los negocios como muchos de los propagandistas acá en los medios de comunicación que hacen un culto del dinero en relación a algo tan maravilloso como el deporte. Sí, porque aparte se ha querido siempre dejar de lado, ¿no? Esa famosa frase que
que en el fútbol no puede haber política, porque si no las cosas no funcionan, se enfrentan, pues al final todo es política desde que mañana aumente la leche que se da en los colegios, es un acontecimiento político, político-económico, pero que influye evidentemente en los ciudadanos. Y los jugadores de fútbol son fundamentalmente primero ciudadanos y luego jugadores de fútbol. Lo que pasa que algunos simpatizantes entienden que es al revés y algunos propios jugadores de fútbol también. Se creen primero jugadores de fútbol y luego ciudadanos. Por eso, en general, toman partido por el silencio y por la falta de compromiso. ¿Cómo ves eso en términos, vos viviendo en Europa la mayor cantidad del tiempo, sé que venís también a tu país, Argentina, bastante seguido? ¿Cómo ves la diferencia de la formación de los jugadores, tanto en América Latina como en Europa? Y me refiero no solamente a la formación deportiva, sino al hecho de que todavía en nuestro país hay clubes comunitarios, barriales, donde los chicos se forman, a diferencia de una estructura casi industrial de jugadores en Europa. Sí, la diferencia es notable. Todavía en nuestro país conseguimos que gran parte de los jugadores jóvenes, juveniles, vengan formados desde la calle, ¿no? Desde el potrero. Eh, en el fútbol europeo, las grandes clubes de fútbol europeo ya son unas fábricas ya destinadas con tentáculos por todo el mundo, destinados a surtirse de determinados jugadores con talento, que luego van pasando de criba en criba, de filtro en filtro, hasta alcanzar la primera división. Y además ya como unidad de negocio, ya no tienen ningún contacto ni con el barrio, ni con el entorno, ni con el resto de deportes como pueden ser el baloncesto o la natación. Es decir, prácticamente es un escenario donde juega un equipo multimillonario que hace un gran negocio a través de los canales de televisión, de las corporaciones publicitarias, que se juega un partido cada 15 días, se cierra ese espacio, se cierra ese teatro y hasta decir algo que todavía en el fútbol argentino no sucede, ¿no? Tenemos grandes equipos que tienen una actividad social y barrial muy importante. Sí, siempre me llamó la atención eso todavía hay algo de barrio y de comunidad y de familia en los jugadores que nacen en el potrero argentino, y es raro verlo, obviamente, en los chicos que, pobres pibes, son dotados en términos deportivos y pierden vínculo con la comunidad de origen cuando vienen de países europeos, pero aparecen de vez en cuando personajes como Eric Cantona, ¿no? Aunque ya es de otra época, pero uno de los personajes que me parece más explicitan lo mejor del espíritu, si se quiere, bueno, humano, ¿no? Y patriótico también, de alguna manera, y de resistencia frente a estas fábricas de futbolistas para el negocio. Claro, porque en definitiva lo que nos olvidamos es el deporte. Al final el deporte lo que transmite es el enfrentamiento entre dos equipos, entre dos personas, pero siempre del respeto, de hacer ejercicio, de tener una educación deportiva que conlleve a la empatía, a la fraternidad, a la solidaridad. Es decir, el concepto del deporte es eso, aunarnos sobre un acontecimiento deportivo para sentirnos más juntos, más, más, eh, más llenos de otro tipo de experiencia que nos puedan aportar el compañero. Esa es una parte del deporte que, claro, nos hemos olvidado porque lo que nos ciega es el ámbito futbolístico internacional, las grandes estrellas, el glamour, la figura cool, el último peinado de Ronaldo, es decir, cosas que realmente dejan de tener un interés cuando hablamos de lo que es el deporte base de formación. Es decir, no nos olvidemos que el deporte es educar en formación para poder, evidentemente, ser en un futuro mejores, ¿no? No, y también me parece, José Luis, el tema del juego, ¿no? La pérdida de la noción de la diversión en términos de compartir
y celebrar la vitalidad humana en una actividad de correr o de sentirse cerca de los otros en el marco de una actividad de equipo, ¿no? Una competencia que puede ser sana y que no tiene que ser de guerra, ¿no? Eso también, el tema del juego y el tema de construir una unidad colectiva, eso se va perdiendo cuando la industria y el negocio priman por sobre otras cosas. Sí, lo que es cierto, Jorge, que no debemos despellejarnos, porque al final el fútbol es parte de un modelo económico que arrancó por los años 70, muy enfocado en lo que fue el consenso de Washington, y ese modelo, lamentablemente, que suscita grandes hambrunas y grandes condiciones lamentables en el trabajo, en la educación, en la sanidad, lo que busca es la máxima rentabilidad en lo que sea, en lo que se haga. Si al final somos productores, ¿no? Toda la sociedad es productora de, de un capital que termina en muy pocas manos, por lo cual realmente nos va a costar sostener ese pedacito de fútbol argentino que, que viene arrastrando de épocas anteriores, porque el modelo es voraz, es tremendamente poderoso y poco a poco va arañando parcelas para intentar conseguir que seamos todos individualistas, que seamos sumisos al sistema, que tengamos un concepto del hedonismo y del narcisismo por encima de lo colectivo. Y claro, y el fútbol no está exento, no está al margen de este impulso neoliberal de la economía, ¿no? Sí, bueno, por ahora venimos resistiendo. Tu artículo de hoy, que invito a que lean, es El imperialismo de Trump, está de moda y va por Chiqui Tapia. Me pareció una analogía muy buena. José Luis nos acompaña en página 12 ya desde hace unos cuantos años y desde mi punto de vista, se lo he dicho a él también, es uno de los pocos periodistas que analiza los aspectos deportivos con un anclaje serio y político, ¿no? Y que no abunda. Sí fue característico del periodismo deportivo hace 50 años atrás, con Dante Panzeri, etcétera, pero ha quedado de lado, ha quedado de lado porque el show berreta de los panelistas televisivos que hacen peleas para llamar la atención no logran reflexionar seriamente sobre una actividad tan importante para nosotros en nuestra cultura, ¿no? Yo soy un hincha de Boca, bueno, sigo teniendo amor por esos colores y además en esta etapa valoro mucho el esfuerzo que hace Román Riquelme para resistir a las presiones que ya vienen de la época de Macri y ahora están presentes también en la lógica de Milei. La última pregunta, José Luis, que te hago. ¿Cómo ves la situación de cara al Mundial que viene en este anclaje que hace referencia en tu artículo de hoy? No, el Mundial yo pienso que está salvo de cualquier incidencia sobre la selección argentina o sobre la dirigencia de AFA. Creo que no es el momento, sobre todo por el estupendo momento que está viviendo la selección. Es un proceso más lento, ¿no? Esto es como, tomamos como ejemplo un hospital público, empiezan a deteriorarlo, empieza a haber largas filas para ver al cirujano, con largas colas para operarte, es decir, faltan determinadas medicinas, es decir, el modelo lo que empieza es intentar deteriorar una situación para conseguir el, el voto positivo de la ciudadanía y entonces que el ajuste, digamos, privatizador no cause demasiados problemas. Y en el fútbol está sucediendo algo parecido. Es decir, el desgaste que viene sufriendo el fútbol argentino a nivel institucional, a nivel económico, a nivel de publicidad en el exterior, la propia liga, que no se termina de definir una liga
con un interés realmente profundo, hace que siempre esté por ahí danzando ese fantasma de la privatización, que empezará con algunos clubes pequeños, tal vez Estudiantes de La Plata, algún otro club que sea tentado y que empiecen a tener buenos resultados y que poco a poco esa manchita se vaya extendiendo y acapare a todo el fútbol argentino. Te recuerdo, Jorge, que el primer equipo privatizado del mundo fue en el año 84, el Tottenham londinense, y fue producto de un consejo de Margaret Thatcher. Ahí empezó el primer equipo de fútbol privatizado y hemos pasado 40 años con casi ya todo el fútbol europeo, en su mayoría con los mejores equipos de fútbol europeo ya privatizados, por lo cual en el fútbol argentino será algo lento, pero que sin duda Bueno, llegará, vamos por a pelear desgracia. porque no llegue, vamos a hacerle presión, la historia no está terminada, así que todavía tenemos algunas alternativas para seguir enfrentando esta lógica neoliberal brutal. Muchísimas gracias, José Luis, un fuerte abrazo y gracias por esperarnos tan tarde. ¿Qué hora es ahora en España? No, ahora la una va a ser, La la una. una de la Bueno, madrugada. bueno, un fuerte Pero abrazo y no, fuerte en Buenos Aires, para comer un no, asado juntos. Abrazo grande. un fuerte abrazo para ti, para Sandra, y gracias por el programa. Muchas gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Nos vamos a una tanda en este preciso momento. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos escuchando Grítenme Piedras del Campo, una presentación en vivo de la Santa Cecilia, esta banda mexicana que vive en California. Esto es del año 2017. Y de ahí directamente nos vamos a la próxima entrevista que estamos ya en Zoom, digamos, también en directo con Jorge Glinsky, que es diputado nacional por Chubut, Unión por la Patria, y queremos charlar con él en relación, obviamente, a toda la situación de los incendios que existen en el sur de nuestro país y, obviamente, a qué están haciendo en la Cámara de Diputados respecto y en el Parlamento respecto a tomar conciencia y a poder enfrentar este flagelo. Hola, José, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Yo bien, muy preocupado por la situación en la provincia del Chubut, pero bueno, tratando de aportar lo poco que se puede o lo mucho que se puede. Eso es siempre muy relativo desde la posición que me toca estar junto a otros legisladores y a otras legisladoras de la provincia del Chubut, ¿no? Contanos un poquito, es importante saber desde el inicio, digamos, este nuevo proceso de incendios, ya se sabe cómo empezó, si hay responsables, etcétera. Bueno, la realidad es que los incendios son parte de nuestra vida, digamos, eso no hay que desconocerlo. Los bosques tienen sus ciclos, pero no necesariamente los incendios se producen de manera natural, ¿no? Muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, es producto de la acción humana. Algunas tienen que ver con negligencias y descuidos y otras con un fin directamente intencional, ¿no? Que pueden ser fines especulativos en relación al uso del suelo, pueden ser como método de protesta a veces en algunas circunstancias. Puede haber a veces, como te decía, casos de negligencia, porque debería haber a veces quemas controladas y no las hay. En este caso, en Chubut, hay dos grandes incendios. Uno en el Parque Nacional Los Alerces, que da la sensación, o por lo menos eso es lo que dicen los que saben y los que están en el terreno, que es un incendio producto de un rayo que se inició hace más de un mes, en el mes de diciembre, y las críticas vienen por el lado de la, digamos, falta de prevención, sobre todo porque ese incendio con mayores niveles de recursos, con mayores niveles de anticipación, algunos opinan que podría haber sido controlado. Hoy la situación es totalmente distinta, el incendio avanza, el día de ayer avanzó 23 kilómetros, ahí se están quemando muchas hectáreas de bosque nativo y por el momento en el Parque Nacional Los Alerces no hay riesgo de quema de infraestructura crítica ni de viviendas. Distinto es el caso del foco que se inició en la zona de Puerto Patriada. Puerto Patriada es un lugar muy bello, de los más bellos que tiene la provincia y por ende, diría yo, de la Argentina. Son esos lugares únicos que tenemos. Está en la localidad del Hoyo. El Hoyo es una de las tres localidades chubutenses que conforman la comarca andina, a la que se agrega la localidad del Bolsón, ya en la provincia de Río Negro. Eh, el incendio de Puerto Patriada se acaba hace algunas, apenas, no sé, de una hora y media, 2 horas, se descontroló totalmente, cruzó la ruta 40, en general una cinta asfáltica hace las veces de un cortafuego, ¿no? Es decir, el fuego no avanza de un lado al otro, bueno, las chispas no superaron la ruta, el fuego ahora está absolutamente descontrolado, muy cerca de una estación de energía eléctrica, es decir, se pueden quemar los cables, puede haber falta de suministro de energía en toda la región, muy cerca de viviendas particulares. Este incendio sí es caracterizado por el gobierno de la provincia como un incendio intencional. No sabemos quiénes son los posibles responsables, pero sí, por lo menos en la comunicación oficial, lo que se dice es que es un foco ígneo iniciado intencionalmente e incluso propagado con combustible hacia una zona de mayor, bueno, de mayores posibilidades de expansión. Lo que pasa con los incendios, Jorge, para mí es la clave, es decir, acá hay un problema que es la chispa que da inicio, pero hay otro problema que es el combustible. El combustible es
todo eso que está en el bosque que debería haber sido retirado en las tareas de prevención, pero bueno, ante el desmantelamiento absoluto del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, los bajísimos salarios que cobran los brigadistas, tanto nacionales como provinciales, porque hay sistemas, el sistema funciona con jurisdicción nacional y provincial, es decir, hay responsabilidades nacionales y responsabilidades provinciales. Este retiro del Estado no es otra cosa que la oportunidad, de alguna manera, de que estos incendios se propaguen de manera más rápida, con menos capacidad de control, y además, bueno, el clima a todo esto tampoco está acompañando, ¿no? Es decir, altas temperaturas, eh, el viento en este caso juega distintos roles, ¿no? Porque con viento el incendio puede ir hacia lugares de mayor expansión, pero al mismo tiempo, si no hay viento, los aviones y los helicópteros que hacen las tareas de remediación, de apagar el fuego con esos aviones hidrantes y helicópteros hidrantes, no ven. Entonces, cuando hay mucho humo suspendido y el humo no se corre, tampoco se puede trabajar desde los medios aéreos. José, te Entiendo. interrumpo ahí para ver cuál es tu percepción del rol que está cumpliendo el gobierno federal. Está clarísimo con la suspensión y los malos salarios, lo adelantaste. Y en el caso específicamente del gobierno provincial, ¿cuáles considerás vos que son las responsabilidades para haber llegado a estos dos incendios en las circunstancias que está poniendo en juego no solamente vidas humanas, sino también obviamente lugares maravillosos de nuestro país? Sí, y producción, ¿no? Es la vida de la gente y los medios para sobrevivir también, ¿no? Porque estamos hablando de gente que pierde también su posibilidad de ingreso, su fuente de trabajo, su razón de vida. Mirá, el gobierno de Ignacio Torres al día de la fecha no pagó los sueldos del mes de enero, digamos, como para poner una foto sobre las cosas. Y además, en general, es El de... mes de diciembre, supongo, del mes Bueno, de sí, el mes diciembre. de diciembre, sí, Sí, digamos. El mes de claro. diciembre todavía Sí, no lo pagó sí, en esta estamos a 8 de enero sí. no pagamos los sueldos, o sea, digo, lo digo, no sé por qué me responsabilizo, digo, pero bueno, en No, la no, pero la provincia gente que tiene que estar trabajando, por ejemplo, apagando no, el está fuego, sin todavía no cobrar. tiene para su sueldo para vivir, digamos, del mes Exacto, pasado. exacto. Los empleados públicos de toda la provincia no cobran el sueldo, los brigadistas no tienen paritarias hace 2 años. Hay brigadistas que tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza. Son trabajos que hay que remunerar todo el año, aunque no sean de actividad todo el año, visible, porque en realidad Pero son la preventivos, actividad... muchos de ellos son trabajos preventivos, no cuando son incendios. Absolutamente, absolutamente. Y la verdad que hay algo que a mí en lo particular hace tiempo que lo vengo siguiendo, que es el desfinanciamiento de una herramienta muy importante, que es el CIEFAP, que es un instituto encargado de estudiar el comportamiento forestal de los bosques de la Patagonia. Es un instituto que está compuesto por todas las provincias patagónicas y el gobierno federal, que tiene recursos provenientes de organismos internacionales y en general, bueno, y en estos 2 años no fueron gestionados esos dineros. De hecho, hay partidas de dinero de organizaciones, de organismos multilaterales que no fueron ejecutadas, no solamente no fueron ejecutadas, sino que no fueron recibidas. Ese organismo en muchas de las oportunidades organiza los planes anuales de prevención de los incendios, y el gobernador en general tiende a responsabilizar la intencionalidad de las personas que pudieran haber iniciado el fuego con esta lógica de buscar un chivo expiatorio, de encontrar responsables siempre afuera, de no asumir la propia responsabilidad. eh, bueno, el año pasado fueron los mapuches, ¿no? Faltaba que diga que vino un comando iraní a prender fuego, ¿no? En la Patagonia. Esa es la línea, ¿no? Muy ideológica, muy parada en un lugar de poner las culpas fuera de su propia responsabilidad. eh, y ha tenido, bueno, esta semana en la ciudad de Esquel, bueno, cierta resistencia por parte de los pobladores, digamos, ¿no? Su visita a la zona no fue con una recepción muy grata, tuvo algunos inconvenientes en el aeropuerto. Me da la sensación de que el gobierno del Chubut en general, la gestión pública
el estado hoy del gabinete y de la burocracia estatal es muy malo, el equipo no es bueno, y que Nacho Torres a veces tiene, bueno, una trascendencia nacional que no se corresponde con lo que está ocurriendo en la provincia. Bueno, si uno lo mira de una perspectiva más de análisis político, su espacio político resultó tercero en las últimas elecciones por mucho, en las elecciones legislativas, y digamos que esa inversión tan onerosa que hace el gobierno de provincia del Chubut para que el gobernador aparezca en los medios nacionales, lejos de generar apoyo en la población, está Es distanciándolo cada vez más. contraproducente, termina siendo contraproducente, mucho marketing y poco laburo en lo que tiene, para lo cual fue elegido, ¿no? Que la gente le pide que labure en su provincia y lo que tiende a hacer básicamente es aparecer en los medios nacionales como una figura que pretende tener trascendencia nacional. Lo que pasa efectivamente, los habitantes de Chubut ponen en evidencia eso y eso es flagrantemente una provocación casi. Bueno, esa es la sensación que hay hoy. Me parece que el gobernador, bueno, ayer hubo una situación muy circulada en redes sociales, en una conferencia de prensa con Diego Santilli, con el ministro del Interior, en donde un periodista hace una pregunta respecto o le señala al ministro del Interior que hubieron fondos nacionales del incendio pasado que no llegaron a los damnificados. Torres se enojó, lo maltrató el periodista, lo amenazó, todo eso enfrente de las cámaras, lo que evidenció una situación, digamos, ¿no? De alteración, de pérdida del eje de parte del gobierno. E insisto, la gestión es muy mala, digamos. Torres está un poco por encima de su gestión, tanto que parece estar desconectado, eh, y las consecuencias son muy graves. Los brigadistas no lo bancan, cada vez hay más declaraciones en contra de su propia gestión, lo que en algún momento había un silencio muy expandido, porque parecía que Torres además utilizaba en algún sentido los resortes en la justicia para controlar expresiones de disidencia opositora. Eso se fue cayendo, le fueron perdiendo el miedo y ahora un periodista, un brigadista, un ciudadano de a pie, en cualquier circunstancia se siente en condiciones de, bueno, de criticarlo, de putearlo, perdón por el lenguaje, pero esa es la situación. José, te hago una consulta porque a lo mejor los oyentes no saben. ¿Torres está inscripto en qué lógica político-partidaria? Bueno, él es de origen del PRO, digamos, es un pichón de Macri, ¿no? Ha sido siempre uno de sus pollos, ¿no? En el último tiempo él ha tratado de diferenciarse y armar de alguna manera incluso hasta liderar, ¿no? La línea de Provincias Unidas junto a Puyaro, a Yarlora, a Valdés de Corrientes, pero eso no termina de cuajar. Él está tratando de armar un provincialismo, pero siempre corrido hacia la derecha, tienta individualmente a algunos peronistas que eventualmente pueden participar de su gobierno, pero la realidad es que ante cualquier duda uno ve que él gira a la derecha, digamos, ¿no? Y además tiene un pensamiento similar al de Patricia Bullrich en relación a los temas de seguridad. Es un tipo que cree que el mercado de alguna manera regula mejor que el Estado. A veces, Se nota en este caso porque parece que el mercado no está regulando el fuego, ¿no? no, No. total, totalmente. Pero bueno, por eso yo creo que igual, digo, y en este momento, digo, no, es una metáfora que vale, digamos, no hay que hacer leña del árbol caído. Me parece que es un momento donde nosotros tenemos que también ponernos en el lugar de los brigadistas, de los pobladores, que ven cómo se ve todo. Uno, además, las imágenes circulan y mucho en épocas de redes sociales y a la gente le impactan, le pegan, siente empatía. Por eso es que nosotros desde la Cámara de Diputados y particularmente en el bloque nuestro presentamos un proyecto de ley para declarar la emergencia ígnea y ambiental en la provincia del Chubut. Es una emergencia que tiene por objeto algunas cosas muy obvias. Una es el envío de recursos para la reconstrucción de lo que va a quedar el día después. No es tanto lo que se puede hacer en este momento, digamos, hoy están todos los recursos disponibles están en la provincia, pero bueno, la lucha contra el fuego es una lucha muy desigual, digamos, ¿no? Nunca, acá si no te ayuda la meteorología,
es difícil, ¿no? Frenar. Uno toma medidas contingentes para ir morigerando, digamos, los efectos dañinos del fuego, pero no es tan fácil pararlo. En la emergencia nosotros también planteamos la necesidad de que los damnificados que, por ejemplo, cobran asignación universal por hijo, puedan duplicar ese ingreso para poder sobrevivir después, la inclusión de créditos por parte del Banco Nación con tasas subsidiadas, la reafirmación del proyecto que presentó nuestro espacio político en el gobierno anterior, en cabeza de Máximo Kirchner, respecto del uso del suelo, del suelo incendiado, digo, ¿no? Porque eso ha sido también una característica muy habitual, que luego de la quema del bosque nativo, esos terrenos se utilizan... Curiosamente se ponen en venta. Sí, exacto, hay una especulación inmobiliaria muy grande, nos pasó en varios incendios. Yo participé en la lucha contra el fuego en 2 o 3 incendios ya en otra etapa de mi vida política, cuando era ministro de Seguridad en la provincia del Chubut, y hemos visto como incendios intencionales terminaron siendo grandes negocios inmobiliarios para el poder concentrado de la Argentina, que instala barrios privados en el medio del bosque, al lado del lago, ¿no? Eso ha sucedido. Y bueno, la intención nuestra es también que hay una situación muy crítica con el tema del agua, la provisión de agua a la población, o sea, va a haber que reconstruir e invertir mucho dinero para que los pobladores de las localidades afectadas puedan volver a tener agua. En Cholila, que el incendio se va acercando, Cholila es una pequeña localidad que queda entre el Parque Nacional Los Alerces y la comarca andina, entre Esquel y Lago Puelo, para poner una referencia para que los oyentes puedan dimensionar. Hace 5 días que no tiene agua, no hay perspectiva que el agua vuelva, digamos, y estamos hablando de lugares donde sobra el agua dulce, pero bueno, la infraestructura se ve afectada, no hay más posibilidades, es un tema súper crítico, entonces también en el proyecto de emergencia pusimos la necesidad de que intervenga el Ministerio de Economía enviando fondos directamente para la infraestructura en materia de provisión de agua. Esperemos que el gobierno habilite el tratamiento de esto en extraordinarias, porque me parece que la urgencia lo merece. Parece que está más interesado en otros temas, ¿no? Hay otros tipos de decreto de necesidad y urgencia, no precisamente los que remiten a la vida y a los recursos y a la sobrevivencia de los pobladores y de nuestros conciudadanos, sino, por ejemplo, los de la CIDE, ¿no? Que parecen, sí, eso sí, ser urgentes y no esto. José, se me va el tiempo, pero es muy importante esta charla que hemos tenido. Has explicado clarísimamente la situación y a lo mejor, esperemos que no, que pueda solucionarse, pero en su defecto, si seguimos con esta tragedia, a lo mejor estaría bueno volver a charlar contigo la semana que viene. Te agradezco muchísimo el contacto y bueno, nuestra solidaridad obviamente acá de la radio de la Mar del Plaza de Mayo a todos los que están sufriendo y que sufren doblemente el acontecimiento de un incendio y la insensibilidad por parte del gobierno federal y provincial. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Incluso yo también los voy a molestar si necesitamos que algunas cuestiones se den a conocer, así que a disposición. Hemos tomado la decisión de no viajar y voy a viajar mañana, pero a veces uno molesta más de lo que colabora cuando se presenta ante esas circunstancias, pero cuenten conmigo para tener información y también para poder hablar con gente que está en el terreno, que a veces puede contar de primera mano lo que está sucediendo. Sería muy importante. Vamos a estar en contacto con vos también para conectarnos con alguno de las víctimas que están sufriendo cotidianamente eso. Un fuerte abrazo y gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta siempre. Chau. Hasta luego. Nos vamos a una tanda que provee Vicky Nardone. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow!
Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente? ¿O aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando las madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi, no nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, que te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530 en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com.
Aquí estamos de vuelta. Estábamos escuchando un tango de un español. Agárrate a esta canción de Zenet, que es con Z. Y vamos a hacer la campaña que corresponde a nuestra radio. Ya la tengo aquí, efectivamente. La radio de las madres te necesita. Suscríbete. Acompañanos y bancá a la 530. ¿Cómo? Es muy sencillo. Entrás a, anotá, www.am530somosradio.com. Cliquea en asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad y elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, es decir, a tu bolsillo. Apretá el botón unirme y listo. En ese caso ya serías parte, ya sos parte de la comunidad AM530. El alias es muy fácil, dos puntos, Radio AM530. Repito el nombre del alias, Radio AM530. Si tenés alguna duda, escribinos al 11 64 19 16 50. Repito, como me gusta la R. 11 64 19 16 50. O envíanos un correo a info@am530somosradio.com y viajamos a Lucas Maida, que está en una conexión vía Zoom, que nos va a hablar de quizás por qué, programa radial de FM Ser Otro Ser 105.1 de San Martín. Hola Lucas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, ¿cómo va? Muy buenas noches para vos, para todos nuestros oyentes, para todas las personas que nos están siguiendo seguramente desde las redes también, porque recordamos, esto es radio, también es streaming en vivo, quizás nos ven ahora, quizás nos ven mañana. Saludos a todos y a todas. Como bien decías, Jorge, hoy nos acompaña, ya está conectado con nosotros, Gustavo Fernando Costa. Él es el conductor del programa radial, quizás por qué se llama el programa, de la FM 105.1, Ser Otro Ser de San Martín. Empezamos este año, este enero, dándole lugar a esas voces alternativas, ¿verdad, Jorge?, que están a lo largo del país, de la provincia, y que sabemos que con mucho esfuerzo sostienen, ¿no? Al igual que nuestra radio, vamos a decir, sostienen el trabajo de la comunicación, de una comunicación popular, nacional, militante. Así que queremos conocer qué pasa en San Martín, qué pasa en Quizás por qué. Gustavo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio y la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar en estos minutitos. Sabemos que sos conductor del programa Quizás por qué, que sos militante político también, militante territorial. ¿Querés contarnos un poco con quién haces este programa? ¿Cómo nació? ¿Qué es hacer radio en San Martín, radio del conurbano en estos tiempos? Bueno, bien. Sí, voy a tratar de ser rápido y breve. La SOS Ser Otro Ser es una radio que ya tiene 31 años en San Martín. Ah, mira. Tiene toda una trayectoria. Yo casi a partir del año 2016 aproximadamente lo que hice fue claramente sumarme al espacio en forma de idea, producción, todo propio. Uh-huh. Ahí te cuento el contexto. Y acordamos, bueno, en ese momento dentro de la grilla de esta radio estaba justo los martes de 23 a 12, así que agarré porque en ese momento la necesidad era llevar adelante ese proyecto. Y desde ya este sería el 9º año, básicamente, que estamos al aire. Así que, bueno, nada, nace justamente en un contexto justamente de macrista, porque a partir del año 2015, con la asunción de ese gobierno, una de las tantas lamentables reformas que hizo fue meterse con la ley de medios que existía en aquel momento. Intervino automáticamente los medios nacionales, la Radio Nacional y el Canal 7 o la famosa TV Pública. Y en cuanto a ese primer año, entre el 2015 y el 2016, yo era muy consumidor de Radio Nacional.
escuchaba varios programas, principalmente me encantaba el de Barragán, Todos en Cuero, que era un gran programón. Y así como no quiere la cosa, todos los programas se fueron yendo, se fueron vaciando, los fueron sacando. Y Radio Nacional, que era una radio que estaba ahí en el dial, grabada, empezó a hacer silencio, por lo menos para mi interés, claramente, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, momentos como hoy creo que la palabra siempre es lo más importante. Los medios es donde se empezaba a ver también esta situación de los medios, la monopolización. Veníamos después del kirchnerismo, toda un revanchismo se venía ahí muy fuerte. Digo, bueno, a lo que no le pudieron pegar son a los justamente medios populares o radios barriales, claramente. Por ejemplo, Intacta, la SOS. Y en ese momento dije, bueno, vamos a hacer un programa en donde se puede hablar un poco de política, cultura, todo sanmartinense y aledaños. Así que arrancamos con eso y la onda ¿Por era... qué le pusieron quizás por qué? Y quizás por qué, ¿no? A mí me remite también a un gran tema, ¿no? De quizás por qué, es muy conocido. Por la canción, entonces. Nacional. Sí, no, pero en realidad porque también es eso, es un conjunto de palabras abiertas. Quizás por qué hago radio. Y quizás porque hay tantos por qué. Claro, que ahí juegan no con solo eso, nos me podemos encanta. responder. Claro. ¿Por qué venís a la radio? Y hay tantos por qué. Muy bien, está muy bien explicado entonces. Quizás por qué cuando uno lo sintoniza, ¿qué escuchamos? Voces de gente de San Martín, cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, con lo social, suenan las bandas, quizás under de San Martín. ¿Nos querés contar un poco qué hay ahí adentro? Sí, un poco las puertas están abiertas para toda la comunidad de San Martín, también para aledaños, como te decía. Conduzco el programa desde sus orígenes, lo vengo conduciendo yo, siempre con equipos. Hoy por hoy con Eduardo Porcel, que le mando un abrazo muy grande. Hacemos dupla. La verdad que los programas los preparamos en base a la necesidad de lo que necesitamos decir o lo que está pasando, lo que nos parece interesante. Siempre hay segmento musical, se trata de mezclar eso y claramente los perfiles de las visitas que han venido, ha venido hasta una murga en vivo, o sea, han venido representantes sindicales, hemos tenido la oportunidad de hacerle la entrevista a la directora de la modalidad de adultos, digo, ahí va, es un espacio amplio. Sí, tal cual, es un espacio abierto, amplio, que los invitados claramente es eso, ¿no? Es que fluyan, bueno, en lo que hacen, ¿no? ¿Qué días están? ¿O están de lunes a viernes? No, quizás porque solamente está los martes de 23 a 12 de la noche. La radio, la SOS, la 105.1, está llena en su programación, en su grilla, pueden escuchar un montón de programas interesantes. Nosotros estamos en esa horita, esos días únicamente. Bien, y comentaba de Jorge, te paso la palabra, perdón. Sí, no, quería hacer una pregunta. ¿Cómo articulan el tema de la comunicación popular con la actividad territorial o barrial, si hay algunas iniciativas respecto a eso? Hola Jorge, un gusto, muchas gracias. No, por favor. Sí, claramente, ahí hay un poco también mi vinculación cotidiana. Yo soy profesor de historia, soy docente, trabajo en la modalidad de adultos para justamente secundario de adultos. Paralelamente a eso también estoy en la coordinación de un programa educativo que es el FINES, y lo que tiene la característica claramente de ese programa es el territorio. Hace más de 10 años que trabajo para el programa y el territorio de San Martín lo conozco a lo largo y a lo ancho, y claramente siempre hay figuras importantes del distrito, pero han pasado muchísimas y mayormente del conurbano, digamos, ¿no? De los aledaños de lo que sería San Martín. Incluso hasta el año pasado, más o menos mediados del año pasado, compartíamos material con Radio Mosquito. Radio Mosquito es una radio que funciona en contexto de encierro, en el penal, en la unidad número 48 de José León Suárez. Así que lo que hacíamos nosotros también era reproducir algunos segmentos que ellos nos pasaban y también darle vida desde ahí, ¿no? Un poco la interrelación entre el medio, quizás por qué el programa, y el territorio es esa, ¿no? Está abierto para aquel sujeto político, no político, artista, no artista, el que tenga la necesidad de hacer claramente una expresión, o compartir algo, o enseñar algo.
Eso está completamente abierto. Esa es la relación más cotidiana. Interesante, Gustavo, esto que decís, esta combinación de educación, ¿no? Estabas comentando del territorio educativo que es San Martín, un pedazo grande de nuestro conurbano, una zona de fábricas, ¿verdad? O por lo menos en su momento, ahora debe estar cascoteado como varios de los lugares donde hay fábricas. Y pensaba, ¿cómo le sale mal a la derecha, no? Es siempre el golpe, porque en el 2016, con el macrismo, te activó a vos y seguro a muchos compañeros que te rodean. Y ahora, en un contexto similar, te encontramos 9 años después dando batalla comunicacional. Así que, como decimos en la columna, eso nos inspira, nos da oxígeno, no estamos solos. Hay una red de contención que están dando, Gustavo, Jorge. Sí, tal cual. Bueno, eso añado algo importante. La historia de la radio es una historia de resistencias. Guevara llevaba adelante radio de guerrilla, por ejemplo, donde a través de la radio ellos se comunicaban, no solamente transmitían mensajes interesantes, pero también se comunicaban, era una forma también de dispersión, digo, y fue una forma justamente de resistencia dentro de esa revolución cubana que claramente muchos sabrán la historia, y que no, lo invito ahí a que busque y conozca, porque es muy interesante, y la radio fue un fundamento principal para eso. La radio siempre es una trinchera de resistencia, ¿no? Las voces no se pueden callar. No se pueden monopolizar todas las voces. Esa es la diferencia. Me parece podrán que monopolizar productos. Cerramos con esta última frase que decís, Gustavo, que las voces no se pueden monopolizar, así que salimos consustanciados en que este es el camino, el de la comunicación militante. Te agradecemos estos minutos y acá difundimos, repetimos, los que quieran seguir la radio, quizás porque los martes a las 11 horas por FM 105.1. Trajimos comunicación popular, Jorge. Sí, la verdad es que es lo que necesitamos para reproducir las voces alternativas de resistencia a una lógica brutal propagandística que nos quiere partir la cabeza y llenar de basura el cerebro. Así que muchísimas gracias. Y seguiremos en contacto seguramente, porque las radios son amigas, las radios que están en esta vereda de la vida luchando contra la muerte son radios amigas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ambos. Abrazo enorme, compañeros. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Aquí Adrián Stoppelman para anunciarte que llega mi nuevo show del 2026. Total Anormalidad. Viernes 9 hasta Trilce. Entradas por alternativa. Sábado 10, Temperley. Otro Mundo Teatro. Entradas por Passline. Total Anormalidad. Para más información, seguilo en Instagram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
me iba a decir a mí que a esta altura de la vida el amor me brindaría una relación así, donde me siento cuidada, tan a gusto, tan mimada, sorprendiéndome feliz, con un tecito en la cama a las 3 de la mañana, con aroma de jazmín. Coser no sabe, no tiene idea qué es bordar, pero sí sabe abrir la puerta para ir a jugar al póker y tantas risas y alguna lágrima también. Y estoy segura que Dios sonríe cuando nos ve. ¿Quién me iba a decir a mí que ya todo lo sabía, que todavía tendría tantas cosas que aprender, del respeto por la vida, desde una paloma herida hasta el llanto de un ciprés, y ni hablar de la ternura de esa perrita peluda que tenemos de bebé. Coser no sabe, no tiene idea qué es bordar, pero sí sabe abrir la puerta para ir a jugar al póker y tantas risas y alguna lágrima también. Y estoy segura que Dios sonríe cuando nos ve. Aquí estamos de vuelta, escuchando un tema muy reciente de Marilina Ross, un tema muy tierno que se llama ¿Quién me iba a decir a mí? Y de este tema de Marilina Ross, nuevo, insisto, vamos a una especie de peloteo, autopeloteo le llamo yo, a partir de un informe sobre el tema, uno de los temas clave de la disputa global que tiene que ver con la inteligencia artificial. Voy a hacer un prólogo y después le voy a pedir a Vicky Nardone un videíto que explica muy bien, con audio por supuesto, algunas disputas globales, sobre todo entre Estados Unidos y China, que también están fuertemente vinculados a lo que está pasando en este momento en Venezuela, ¿no? Porque, como bien tratamos de abordar en Jugo de Limón, no puede desconectarse el tema del petróleo de Venezuela y sus recursos estratégicos, minerales, de la gran preocupación que tiene Estados Unidos de perder una batalla productiva, económica, con China. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Lo hemos explicado y lo hemos charlado con Sandra acá en varias oportunidades, pero me gustaría por lo menos para aquellos, como decían antes en la radio, el público se renueva. Entonces, a lo mejor hay alguno que no haya escuchado una pequeña aproximación a este tema, ¿no? Primero, yo siempre repito a Chomsky afirmando
que la inteligencia artificial no es inteligente ni es artificial. Primero, ¿por qué no es inteligente? Porque no piensa. No piensa, es decir, lo que hace es agarra información presente en un espacio de bits, ¿no? De información que está en las redes, en la web, en todo lo que fue puesto de alguna manera y afanado y robado a servidores. A mí me da gracia cuando la gente cree que la información está en la nube y empieza a dudar de qué nube se refiere. Bueno, la nube en realidad son unos servidores, como las computadoras que tienen un disco rígido. Bueno, la nube en realidad son un montón de discos rígidos enormes que ocupan un montón de lugar físico. Hay distintos lugares, grandes servidores de red, muchos de ellos están efectivamente en California, que necesitan un montón de electricidad y necesitan mucha refrigeración, que también es energía, por supuesto. Ahí están depositados todo lo que nosotros hacemos, nuestros diálogos, todo lo que hacemos en el celular, nuestras búsquedas, etcétera, todo se deposita en esos grandes servidores. Ahora bien, esa información que está puesta en esa pseudonube, que no es una nube, algunos procesadores tienen la capacidad de buscar información rápidamente. Entonces yo le pregunto a una de estas operaciones de inteligencia artificial, la más conocida, Chat GPT, y le digo, che, decime dónde queda La Rioja, ¿no? Me río porque en el diálogo que tuve con José Luis hace un rato, le chingué terriblemente y acá me mandaron un mensaje muy justificado, que se rieron de mí. Me lo mandó María Teresa de Belgrano, y tenés razón, María Teresa, más perdido mi brújula en referencia a La Rioja no podía estar. Bueno, si yo le pregunto dónde queda La Rioja, me dicen España. Como dice María Teresa, La Rioja está pegado a Navarra, el País Vasco. El padre de María Teresa era de Navarra, etcétera, ¿no? Y me dice ahí. Ahora, ¿de dónde saca esa información ChatGPT? Lo saca de otras preguntas que hicieron otra gente respecto a dónde queda La Rioja, y lo saca de leer un mapa, leer entre comillas, ¿no? De ver un mapa, y a lo mejor también, si yo le pregunto dónde queda La Rioja, me va a decir, ¿te referís a Rioja la Rioja de la Argentina o a La Rioja de España? A lo mejor hay otra más todavía, ¿no? Para que yo lo entrene a ese procesador, y ya la próxima vez te va a decir, bueno, hay dos Riojas, hay una en España y otra en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, primero, no es inteligente, porque en realidad la inteligencia es creativa, si no inventa nada. Lo que hace es copia y afana, para decirlo fácil. Y lo que hace es que lo hace rápido, va buscando a las fuentes y va aprendiendo. Si ya le contestó a alguno, che, mirá, que preguntó sobre La Rioja, ya sabe cómo contestar, y ese no se enojó, ese que dijo, che, queda en la Argentina y en España, cerca de Navarra, y el que le preguntó no dijo, no, me estás contestando cualquier cosa. Chat GPT que dice, perdón, estoy aprendiendo, entonces voy a migrar mejor, etcétera. Si nadie le dijo eso, entonces ya tiene esa respuesta. Muy bien, eso es, digamos, la inteligencia. Y no es artificial porque está cargado, es decir, está cargado y le están diciendo, mirá, cuando te preguntan, un tipo dice, ¿no? Hace este prompt, ¿no? Dice, che, si a vos te llegan a preguntar algo de geografía, busca en el mapa, ¿no? Entonces, ese procesador lo que hace es buscar en un mapa, ¿no? ¿Dónde está La Rioja, etcétera, etcétera? Muy bien. Entonces, no es inteligente porque no es creativo, y no es artificial porque alguien, varios, no una sola persona, sino miles de personas, lo van configurando, lo van entrenando, y a veces lo van orientando a responder determinadas cosas y no otras. Si yo le pregunto, ¿secuestraron a Maduro o lo detuvieron? ¿No? Si es Grok, que es el chat GPT de
de X, seguramente diga lo incautaron, como sugieren, decíamos antes, la BBC a sus periodistas de que no digan secuestro, cosa que es obvia que lo es, ¿cierto? Entonces, no es inteligente y no es artificial. Ahora, ¿qué pasa? Tiene una gran capacidad, a partir de este entrenamiento, de poder generar acciones. Entonces, lo que hace es, si puede trabajar muy cerca, por ejemplo, de la robótica, ¿no? Y explicarle a un bicho armado que mueve esta mano con tanta delicadeza para doblar un pañuelo, para baldear un patio, etcétera, etcétera, y eso remite básicamente a una serie de indicaciones que rápidamente se la instruyen a un robot. Hoy hay muchos robots productivos, sobre todo en grandes industrias automotrices, incluso en Argentina, etcétera, que se guían por estas indicaciones que están planteadas en un servidor por algoritmos entrenados, ¿no es cierto? Muy bien, hay una gran batalla porque para la inteligencia artificial se necesitan, como yo dije, servidores, mucha energía, se necesita mucha refrigeración, gasta mucha agua porque se refrigera con agua, es una inversión enorme y como cada vez hay más información, más gente maneja computadoras, más gente maneja celulares, cada vez hay más servidores y cada vez hay más discos rígidos, entre comillas, donde se pone todo eso y cada vez va a haber más. La multiplicación es geométrica, ¿no es cierto? A partir de esta mínima explicación le voy a pedir a Vicky Nardone el video vinculado al CEO, al jefe de la empresa más valorizada en términos económicos en el mundo, que es la empresa Nvidia. Él se llama Jensen Huang y escuchemos la referencia que se hace a él. El hombre que literalmente está alimentando la inteligencia artificial del planeta Tierra acaba de decir que Occidente, es decir América y Europa, va a perder la carrera de la inteligencia artificial. Este es Jensen Huang, el CEO de Nvidia, y en una declaración que ha puesto a temblar a la Casa Blanca, acaba de decir esto: China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial. ¿Por qué el líder de la compañía de inteligencia artificial más valiosa del planeta diría esto? No es porque se haya rendido, es porque está enviando una advertencia urgente, y su argumento se basa en 3 razones con datos que Occidente no está viendo. La tercera te dará escalofríos. La razón número 1 es el combustible de la inteligencia artificial. Entrenar IA consume cantidades masivas de electricidad y la escala energética de China es algo que simplemente no podemos comparar. Solo en 2024 China generó más de 10.000 teravatios hora de electricidad. Esto es más que la producción eléctrica de Estados Unidos, la Unión Europea y la India juntos. China tiene la energía para alimentar una revolución que Occidente simplemente no puede. La razón número 2 es la optimización forzada. Cuando Estados Unidos prohibió a Nvidia, acuérdense, la empresa más valiosa del mundo, vender sus mejores chips a China, todos pensaron que era el fin de la carrera de inteligencia artificial para China. Pero eso los forzó a ser más inteligentes. Se obsesionaron con optimizar algoritmos mientras desarrollan sus propios chips para que corrieran en hardware inferior. Su modelo, Kimi 2, corriendo en estos chips más débiles, acaba de sacar 91.2 en la prueba MMLU, que es una prueba masiva de conocimiento. ¿Y qué significa esto? Que superó el 90.8 que sacó ChatGPT-5 y el 88.5 que sacó Grok. Es decir, está sacando puntajes de inteligencia superior con peor hardware. Y la razón número 3, la generación IA. Aquí es donde Occidente ya va perdiendo. El gobierno chino acaba de renombrar su plan económico luego de décadas y el nuevo eslogan es Nuevas Fuerzas Productivas. La IA ya no es un sector, es el centro de toda su política de Estado y ya lo están ejecutando. China ha implementado un currículum nacional de IA y más de 3.000 escuelas primarias ya les enseñan como una materia regular inteligencia artificial. No es un club de robótica opcional, es como que si te enseñaran IA junto a matemáticas con la misma importancia desde los 8 años. Imagínate, están creando un ejército de 100 millones de nativos de inteligencia artificial. Así que, ¿cuál es la traducción de todo esto? Jensen no está celebrando a China, está gritando a Estados Unidos y a Europa: dejen de poner burocracia y de pelearnos entre nosotros. Él sabe que mientras Occidente debate, China educa y ejecuta. Están tratando de despertar a los líderes antes de que sea demasiado tarde. La guerra por la inteligencia artificial no es con robots, es con energía, algoritmos y escuelas. ¿Quién creen ustedes que realmente gane esta carrera? Déjame en los comentarios. Y sígueme como Charlie, Sebastián y Orange para que... Bueno,
Me pareció muy clara la explicación, sobre todo de las tres dimensiones donde se desata esta batalla. ¿Por qué? Porque tiene dos aspectos. Uno lo explicaba, creo, creo el martes, vinculado al esquema financiero. Cuando hay empresas, como en este caso Nvidia, ¿no? La de este muchacho Jensen Huang, que tienen los chips más importantes dedicados a la inteligencia artificial y los producen básicamente porque tienen muchos circuitos y permiten más rapidez para buscar, en todo caso, la información y mandarla a la pregunta que yo le hago en cualquier lugar, en el celular, en la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, este señor está diciendo, miren muchachos, primer tema, acá tenemos un tema de energía, tenemos un tema de energía. China produce más energía que, escuchen bien, lo dijo, pero yo quiero repetirlo, más energía que Estados Unidos, Europa y la India, los tres juntos, pero tiene un arco energético muy diversificado. Tiene energía nuclear, tiene energía hidráulica, tiene energía de petróleo, de carbón, tiene energía eólica, es el máximo productor de paneles solares para el resto del mundo y tiene mucha inversión en energía solar. Es decir, ha desarrollado en muy poco tiempo, y esta es la clave y la desesperación de Trump, que quiere evitar cortar los lazos de China por todos lados. Cortarlos con Venezuela, cortarlos con Corea, cortarlos con América Latina, cortarlos por donde pueda, porque ve que esto efectivamente se le está viniendo la noche. Ahora, llega muy tarde, sobre todo por el tercer punto del que se hablaba en el video, que es el más importante, digamos, porque la energía tiene que ver con infraestructura. La infraestructura de China la maneja el Estado de la República Popular. Y la energía de Estados Unidos, de Europa, básicamente de esos dos países, está diversificada en un montón de competidores anárquicos que buscan el beneficio y obviamente al buscar beneficio les importa un pomo cuál es el tipo de energía que le llega a los usuarios. Es decir, y si se corta la luz acá en Argentina, digamos, en un barrio, no están preocupadísimos los dueños de Edesur o Edenor para recuperar esa energía perdida o pagarle. No es un Estado que está preocupado, en todo caso, de el resultado que tiene la energía, sino que está preocupado por el beneficio. Es distinto el beneficio de una empresa privada que la orientación estratégica de un Estado. Tienen lógicas diferentes. Muy bien. Entonces, un tema es la energía. El segundo tema al que hacer es el algoritmo. El algoritmo es un desarrollo científico, digamos. Es la búsqueda de las orientaciones que le doy a la máquina más clara para que llegue más rápido a responderme dónde está La Rioja, ¿no? Y que se equivoque lo menos posible. Y eso lo hacen seres humanos. Lo hacen seres humanos. Entonces, si un ser humano dice, por ejemplo, le dice a su inteligencia artificial, che, cuando te pregunten de Maduro, decile que fue incautado, está armando un algoritmo falso. Si le dijese Maduro fue secuestrado en el marco de una operación ilegal por parte del imperio de Estados Unidos, no solamente sería verídico, sino que permitiría de alguna manera que los usuarios tengan más conciencia de una realidad que están atravesando. Entonces, el segundo tema, que es el algoritmo, es clave, no solamente en su desarrollo de capacidad de llegar al resultado, sino en su orientación acerca de cuál es la respuesta. Y el tercero, es el más importante de todos, los seres humanos, que están también detrás del algoritmo, pero están formándose en este momento en el sistema educativo, y lo decía muy bien claramente la persona esta que hizo ese excelente video, que es que ya en este momento hay 100 millones de estudiantes chinos con una materia obligatoria que se llama inteligencia artificial, trabajando no para la explotación futura
sino probablemente para que la inteligencia artificial, como fue sugerido 2 siglos atrás, permita a los seres humanos, nada más ni nada menos, trabajar menos horas, disfrutar más de la vida, tener vínculos, en todo caso, más extensos con el estudio, el ocio, el arte, etcétera, y que aquellas tareas más duras que hace siglos hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros ancestros, hoy puedan ser hechas por robots. Nada más y nada más eso. Ahí estamos frente a dos modelos. O lograr que las creaciones científicas y técnicas sean para explotar más a nuestra especie, o lograr que esas relaciones de producción se acomoden a nuevas fuerzas productivas tecnológicas que nos ayuden a nosotros a vivir más años, a ser más felices, a tener más vínculos emocionales, a estar más cerca de los otros y no estar básicamente atravesados y enajenados por productividades y eficiencias ridículas. A partir de esto ya me voy luego de un separador a contestar o a leer los mensajes que nos han mandado. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, el primero de Elena de Montserrat. Jorge, la justicia norteamericana le está poniendo límites al bravucón desquiciado de Trump. Yo lo que leí más que la justicia fue el Senado de Estados Unidos, que hoy votó por 50 votos contra 45, limitar la posibilidad de Trump de seguir amenazando o violando el espacio aéreo o atacando a Venezuela. De todas formas, veremos cómo continúa. La situación es, los medios internacionales están vendiendo fundamentalmente el secuestro de Maduro como un triunfo, y al mismo tiempo no pueden dejar de poner en evidencia que están negociando con el gobierno chavista y que el gobierno chavista está encargado del territorio bolivariano. 2. Hola Jorge, como Quintela en La Rioja, Axel puede emitir dinero a través de bonos de cancelación de la deuda que la nación tiene con la provincia de Buenos Aires. Muchos economistas sostienen el dinero es deuda. Lo damos vuelta y Axel puede transformar los 13 billones de pesos de deuda de la nación en bonos de cancelación de esta deuda. Lo podría hacer también con dinero autorizado por el pacto de San José de Flores y lograr una economía provincial popular de distribución en la provincia. Abrazo, dice Héctor. Todo lo que dice Héctor es cierto. Obviamente yo deduzco por el excelente equipo de economistas que rodean a Axel, siendo él también un tipo formado en que deben haber evaluado esta situación, la deben tener digamos, en un escenario posible, pero efectivamente vos tenés razón, Héctor, que serían posibilidades. Recordemos que por el pacto de San José de Flores, la provincia de Buenos Aires es constitutiva y es previa incluso a la Unión Federal. Logroño es La Rioja, Castilla. Ay, sí, casi me muero escuchándote, me dice María Teresa de Vega. No tiene razón. Soy un desastre en este aspecto, pido disculpas y lo dije antes, y María Teresa, te agradezco la corrección. Rodolfo de Santiago, ni siquiera ahí Hitler tuvo declaraciones con el nivel de megalomanía y misantropía de manera pública como la de Trump, con el agravante de ser el presidente de la mayor potencia nuclear del mundo y de ser el único país que las utilizó contra ciudades y civiles en Japón 2 veces. Tengo 2 diferencias, Rodolfo. La primera, no es la primera potencia nuclear del mundo. La primera potencia nuclear del mundo es la Federación Rusa, reconocido sobre todo por aquellos que les interesa este tema, miren el CIPRI, que es un centro de investigaciones sobre temas de bélicos, que está en Suecia y es digamos, el centro más importante reconocido por todo el mundo. La Federación Rusa tiene aproximadamente el 52% de todas las bombas nucleares existentes hoy en el planeta activas. Estados Unidos es el segundo. Respecto al otro tema, lo de Hitler y Trump, por supuesto, fue una analogía mía
hasta apresurada un poco. Yo leí la biografía de Hitler y recuerdo discursos que daba sobre todo bueno, antes de ser prisionero en el putsch de Múnich y entre el 33 y el 36, eh, más o menos te digo, no son comparables exactamente, pero Alemania en aquel momento era una potencia, más allá de haber sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, y tenía esta cosa de megalomanía que puso lamentablemente en evidencia primero en la invasión a los Sudetes y después en septiembre del 39 la invasión a Polonia. Eh, Jorge, buenas noches desde Caleta, Córdoba, cerca de Comodoro Rivadavia. Ahora ubíquenme porque la parte mía de ubicuidad a veces no está concreta. Se fue YPF, hay gente revolviendo la basura como en el año 2001. Cerraron hasta los puticlubs. Torres bajó las regalías a las petroleras. Es muy vivo el tipo y pesca del mismo tarro que Das Neves. Un desastre, abrazo. Este, dice desde Caleta Olivia, Rivadavia, pero no sé el nombre, no me dice el nombre, creo que no. Bueno, para Jugo de Limón, querido Jorge, justo hoy me metí en la página de The Guardian en inglés para chusmear qué dice, y ellos tampoco usan en ningún momento la palabra secuestro ni nada por el estilo. Y eso que The Guardian es la izquierda de la BBC. Nada, Europa Occidental y Estados Unidos juegan la misma lógica neocolonial, que si les tocan Groenlandia es un escándalo, pero donde viven 57.000 personas, pero si le tocan Venezuela, que viven 35 millones de personas, bueno, son negritos, ¿no? The Guardian en inglés, secuestro ni nada por el estilo, además de casi no dan relevancia al tema de Venezuela. Una pena y una desilusión. Gracias por el programa, los necesitamos siempre ahí. Raquel de Villa Urquiza, gracias Raquel. Jorge, ¿dónde está el oro que le dieron en garantía? Lo vendieron, no hacen nada. Rubén, ¿dónde está el oro? ¿Lo dieron en garantía o lo vendieron? Ah, es una pregunta que hace Rubén de Ciudadela. No dieron información, nos lo han pedido varias instituciones y todavía Caputo se niega a dar información. La verdad es que es un tema escandaloso y espero que en algún momento, como ahora está pasando con el escándalo de los créditos del Banco Nación a la empresa oleaginosa y de granos de Vicentín, que fueron embargados el presidente del Banco Nación y el vicepresidente, el Lerch. Espero que en algún momento le llegue su San Martín a estos personajes que están haciendo desastres con nuestra patria. Gracias, Jorge, por la info en inteligencia artificial, porque no conocía lo que significa. Gracias, Elena de Montserrat. Hola, Jorge. Lo que marcaste respecto a la energía también sucede en las finanzas. Mientras Occidente compite, los poderosos compiten internamente. En China el Estado optimiza la creación y el uso también de factores con un rendimiento decididamente superior que asegura un triunfo tecnológico, científico y social. Coincido totalmente, Héctor. Y con esto terminamos el último mensaje. Entonces me queda el momento de los agradecimientos que van para... obviamente a nuestra Victoria Nardone, que ayer cumplió años, la felicité, pero no en vivo, lo hago hoy tardíamente. La operación técnica Carlos Di Mare, gracias Carlos. Operación en streaming Santiago Martínez y su homólogo en redes, el Alan Delón Martínez. Gracias a todos, un fuerte abrazo y nos estamos viendo y escuchando el lunes que viene. Chau, chau.